Hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que todo tranqui. Hoy vamos a hablar de Júpiter, ¿sí? Se me ocurre hacer este video porque hace 2 días que Júpiter se puso directo, después de haber estado un tiempito retrógrado, así que es una buena oportunidad para empezar a recordar un poco de qué nos habla, ¿sí? Los antiguos lo consideraban el gran benéfico. Quizás este nombre lo escucharon nombrar o también lo pudieron haber escuchado como el benéfico mayor, ¿sí? Mientras que a Venus lo consideraban el benéfico menor. Esto tiene que ver justamente con un tema de tamaño. Júpiter es mucho más grande que Venus, entonces se hacía esta distinción, ¿no? Hoy en día, la verdad, por suerte, este tipo de terminología no se tiende a usar más. También se decía, por ejemplo, que Saturno era el gran maléfico o el maléfico mayor, ¿no? Como ese tipo de nomenclatura ya por suerte no se usan, pero todavía queda algo, ¿no? Como de decir, sobre todo en materia de lo que son los tránsitos, ¿sí? De decir, hoy tenés un tránsito de Saturno con cara de que pobre, ¿no? Y, uy, qué bueno, tenés un tránsito de Júpiter, ¿no? Como dando por descontado de que siempre los tránsitos de Júpiter son súper buenísimos y los tránsitos de Saturno son malos o hay que tenerles miedo. Entonces la idea es un poco tratar de desarmar estas ideas que a veces son demasiado estancas y pierden de vista un montón de cosas. Es cierto que Júpiter es un planeta que está relacionado con la expansión y la fluidez y que por lo tanto, bueno, hay algo natural de decir qué positivo, ¿no? Qué fluido, qué bueno. De hecho, es el regente de Sagitario. Entonces, es una energía de abundancia y de optimismo. Esto es innegable, ¿sí? Su función es expandir, ¿sí? Y también su función tiene que ver con integrar y sintetizar. Entonces, en definitiva, si tratamos de ir un poco más a lo profundo de lo que es Júpiter, ¿sí? Saliendo como de esta cosa más light de decir el optimista, ¿no? Como estos, quizás, calificativos que en algún punto se quedan en algo más superficial, ¿sí? Podemos empezar a ver que Júpiter es el sabio, es decir, es el que tiene el don del conocimiento, las herramientas para sintetizar cada experiencia de la vida, para encontrarle un cauce, un sentido, ¿sí? A cada una de estas experiencias y por eso también para poder guiar a otros en su camino. Pero claro, para esto, en definitiva, necesita haber atravesado por situaciones difíciles, dolorosas. Acuérdense justamente de esto, o sea, Júpiter es el regente de Sagitario y Sagitario viene de Escorpio. Entonces, conectar con Júpiter implica haber pasado también por el trasfondo escorpiano. Y en eso está bueno también recordarlo para todo lo que es en sí la energía de Sagitario en general, porque si no, nos quedamos en un nivel de Júpiter o de Sagitario que justamente no es como esta cosa de el jodón, la fiesta, lo expansivo, pero perdemos de vista lo más profundo que tiene que ver con esto, con esa cualidad de guía y de síntesis aún en las condiciones más difíciles. ¿Mm? Obviamente, digamos, Saturno no va a ser percibido con esta fluidez, hago esta comparación, ¿no? Por esto que decíamos al principio, que siempre es tipo, qué bueno los tránsitos de Júpiter, qué malo los tránsitos de Saturno. Saturno naturalmente nunca va a poder ser percibido con esa fluidez porque su función no es dar fluidez, sino por el contrario, contraer y conectar con la realidad de las cosas. Y muchas veces la realidad es lo que es, no es expansiva ni fluida. Muchas veces la realidad es mucho más austera y Saturno lo que nos viene a mostrar es eso, la realidad tal como es. Y acá es donde podemos empezar a ver un diálogo entre estos dos planetas para poder tratar de llegar a, a una comprensión de estas energías que no se quede en un lugar tan superficial y tan de poner etiquetas de bueno o malo, ¿sí? Júpiter lo que hace entonces es darle un sentido a la realidad. Y ahí es donde, como decíamos, puede aparecer este optimismo incluso en las situaciones, digamos, más difíciles, ¿sí? Entonces, por eso es importante
comprender bien esto, digamos, Júpiter no es pura fiesta, lo mismo, ¿no? Que Sagitario, ¿no? En todo caso, Júpiter tiene que ver con la fluidez que posibilita la síntesis, ¿sí? La fluidez que posibilita la síntesis. Si yo me resisto mucho a las experiencias que me suceden, es muy difícil que las pueda comprender, justamente porque el movimiento que estoy haciendo no es fluido. Uno necesita de un nivel enorme de apertura para poder sacar un aprendizaje aún en las situaciones más duras. Por eso Júpiter es el gran maestro y por eso muchas veces hay mucha confusión en torno a lo que es Júpiter. A veces uno se cree que Júpiter es simplemente decir, no, está todo bien, la vida es bella y ya está, ¿sí? Y eso en realidad no es Júpiter. O sea, Júpiter tiene que ver justamente con esa expansión interna, con esa convicción de poder comprender que lo que suceda está bien. Y realmente conectar con eso es muy difícil, porque implica dejar de lado un montón de deseos, ¿no? Cuando uno dice yo quiero que las cosas sean así y las cosas no salen así, conectar verdaderamente con Júpiter implica confiar en que entonces está bien lo que sea, incluso si es que las cosas salgan de un modo diferente a lo que yo buscaba o a lo que yo esperaba. No es fácil llegar a ese nivel. Por eso a veces hablamos demasiado de Júpiter, pero hay, tengo, tengo la sensación de que hay un nivel de mucha superficialidad a veces en verdaderamente conectar con lo que es Júpiter. ¿Sí? Entonces Júpiter es eso, es el gran maestro aun cuando las cosas no salen como esperábamos. ¿Sí? Y por otro lado, también como para desmitificar un poco sobre todo, ya les digo, en materia de tránsito, ¿no? De que los tránsitos de Júpiter son buenos y los tránsitos de Saturno son malos. Ustedes piensen siempre en lo que son las funciones, ¿sí? No, fuera de cualquier tipo de etiqueta, digamos, de bueno o malo, piensen en la función del planeta. Como les decía, la función de Júpiter es expandir, la función de Saturno es contraer, ¿sí? Justamente la percepción de Saturno como malo, ¿por qué es? Porque contrae las sensaciones de escasez, de austeridad, de que las cosas, austeridad, de que las cosas cuestan, mientras que Júpiter es expansión. Ahora, ¿qué pasa? Piénsenlo con ejemplos tontos, ¿no? Imagínense que alguien quiere perder peso, ¿no? Honestamente, le va a ser mucho más eh, sencillo, digamos, lograrlo con un tránsito de Saturno que contrae, justamente con un tránsito de Júpiter que expande. Es decir, tengamos en cuenta la función. Júpiter expande todo, no es que expande solo lo positivo, lo bueno. Júpiter es un expansor, ¿sí? Entonces muchas veces, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, por decirles, del peso, un tránsito de Júpiter hace que uno suba de peso, un tránsito de Saturno hace que uno baje de peso. Entonces, dependiendo de lo que uno esto es una tontería, en definitiva es solo un ejemplo para graficar lo que estoy diciendo. Pero como para desarmar estas ideas de este tránsito es bueno, este tránsito es malo, no funciona así. La idea siempre es tratar de ver lo que se está moviendo de fondo. ¿Sí? Y si uno tiene un tránsito de Saturno, por ejemplo, o una determinada posición de Saturno en la carta natal, por más dificultades que traiga, es porque uno necesita de ese tránsito, de esa experiencia para comprender algo de sí mismo. ¿Mm? Siempre lo más saludable va a ser una buena danza entre estos dos planetas, entre Júpiter y Saturno, ¿sí? Como ir comprendiendo este ritmo entre la expansión y la contracción. La clave siempre, siempre va a estar ahí, ¿sí? Bueno, gente, espero que les haya servido este video. Les mando un beso enorme. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.